No en vano dice la palabra que cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, son las cosas que el Señor tiene preparadas para todos los que le aman. Así que si usted cree esa palabra, eso es para usted, recíbala. Hoy quiero hablar con ustedes una palabra muy importante que debe darnos a nosotros la confianza de que Dios definitivamente está en medio de nosotros, de que Dios ha de hacer y ha de cumplir exactamente sus promesas y sus propósitos en nuestras vidas. Hace varios días teníamos una charla, un diálogo así de eso, de esa tertulia que se forman de manera espontánea. Ahí nos encontramos 3, 4 hermanos y empezamos a hablar de cosas ahí que a veces hasta arreglamos el país y el mundo ahí. Pero ese día nos pusimos a hablar acerca de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién somos? Y llegamos a la conclusión de que definitivamente hay gente en este mundo que está aquí porque le tocó estar aquí, pero de aquí no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y llegamos a la conclusión de que esto es un asunto que no solamente le sucede a esas personas, sino que no sé si para bien o para mal, o tristemente, así mismo hay gente en la iglesia, creyentes, y no neófitos, sino gente de vieja data en la iglesia, que bueno, está aquí, pero esperando de que algo suceda y a ver qué pasa. Cuando venimos a la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Es desafiante y bien emocionante lo que Dios nos plantea en su palabra. ¿Saben que Dios nos ha dado identidad? ¿Cuántos creen eso? Una de las primeras cosas que se hace con nosotros cuando nacemos es que enseguida nos ponen el nombre. Enseguida. Eso es identidad, eso marca a las personas dándole un sentido de pertenencia. Pero también al poner el nombre, al colocar el nombre, se marca un destino, se marca un derrotero en la vida. Y desafortunadamente muchos cristianos pues estamos en la iglesia y sin saber de dónde venimos, ni para dónde vamos, ni por qué estamos aquí, y estamos ahí a la que te, como dicen por ahí, a la que te salga. Pero qué bueno que nosotros podamos reflexionar, y esta mañana vamos a hacerlo, acerca de realmente quién somos, cuál es nuestra identidad como personas, como cristianos, como pueblo de Dios.
¿Y cuál es el propósito por el cual Dios nos ha permitido estar aquí? Y en esa dirección quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y vamos al capítulo 20 del libro de Levíticos. Levíticos, capítulo 20, y vamos a hablar acerca de identidad y el llamado de la iglesia, llamado de la iglesia. Porque cuando uno no sabe quién es, cuando uno no sabe para dónde va, pues cualquier buceta le sirve. Y en cualquier parada que se quede está bien. Al fin y al cabo no tiene rumbo fijo. Pero vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios con relación a este asunto. La iglesia es un pueblo santo. ¿Cuántos creen eso? La iglesia es un pueblo santo, separado por Dios, llamados a vivir de una manera distinta en el mundo y a no contaminarse con las cosas de este mundo. Lo repito, la iglesia es un pueblo santo, separado para Dios, llamados a vivir de una manera distinta en el mundo y llamados a no contaminarse con las cosas de este mundo. Pensando en estas cosas, Dios se anticipa y desde mucho antes Él ha diseñado un plan, un propósito, un derrotero para la iglesia de hoy, para su pueblo. Y esto no es un asunto de ahora, sino que desde mucho tiempo atrás Dios ha venido forjando un pueblo, formando una identidad de tal manera que pueda reflejarlo a Él, puesto que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y en ese sentido, la iglesia y cada uno de nosotros representamos o reflejamos al Dios que nos creó. Si usted observa en el capítulo 20 de Levítico, versículo 26, vamos a mirar en este texto varias cosas que son muy importantes y espero que se convierta en bendición para su vida y que usted también pueda atesorarlo en su corazón y poder caminar a la luz de esta palabra. Dios, dando instrucciones a su pueblo por medio de Moisés, viene hablando de diferentes asuntos que le deben dar identidad, debe dar coherencia o cohesión al pueblo, pero también debe reflejar el carácter y la dinámica de este pueblo,
le da diferentes ordenanzas, y dentro de ellas, en el versículo 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Esto, amada iglesia, amados hermanos, es importante, porque una vez que el pueblo de Dios está caminando de una manera sobrenatural, pudiéramos llamarlo así, guiados por Dios, Dios empieza a orientarles, a darle una serie de instrucciones, porque le esperan nuevos retos, nuevos desafíos. Se van a enfrentar a una realidad completamente distinta a lo que ellos estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados a vivir como esclavos en Egipto. Luego salen de Egipto y empiezan a vivir una segunda etapa, y es la de ser errantes en el desierto, guiados por Dios, sustentados por el Señor. Una experiencia nueva para ellos. Pero una vez que ya se acercan a la tierra prometida, Dios empieza a alinear las cosas y a darles instrucciones, a darles una estructura de cómo ellos deberían vivir, cosa completamente nueva y diferente para ellos. Hay toda una expectativa, y Dios, dentro de las diferentes ordenanzas o lineamientos que le da, les da leyes que tienen que ver con la pureza y la santidad, como personas y como nación. De tal modo que estas ordenanzas se reflejen en una evidencia de quién es el que reina en medio de ellos. Y precisamente una de estas cosas es que Dios les dice textualmente: habéis de serme santos. Y la razón es porque yo, Jehová, soy santo. Y cuando uno mira la palabra de Dios, esta demanda de santidad no es un capricho de Dios, no es una cosa al azar, simplemente, que como si a Dios se le hubiera ocurrido, sean santos y hágale para adelante. No, es que este asunto de la santidad en el pueblo es un asunto que debía trascender no solamente a los otros pueblos, a las demás generaciones, sino que debía trascender por la eternidad. Y sigue siendo una demanda hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay detrás del asunto? Es que aquí no se está planteando un estilo de vida nada más. Lo que aquí se está forjando es toda una identidad, un carácter que refleja o que debe reflejar quién es el que se mueve en medio de ese pueblo. Y el que se mueve, el que habita en medio de este pueblo, es el santo por excelencia. Y yo creo que esto, amados hermanos, es mucho más trascendente de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Porque el ser santos no solamente
tiene que ver con esa apariencia de querernos parecer a Dios, sino que tiene que ver con la esencia misma de la vida, de lo que nosotros somos. Y eso que nosotros somos debe reflejarse en todo lo que nosotros hacemos. No en vano, la palabra de Dios nos invita y nos exhorta en la primera carta del apóstol Pedro a ser santos. Pero Pedro da un paso más. Pedro dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. De tal modo que esto de ser santo no solamente implica un área de relación o de comunión con Dios, o un área como muchas veces nosotros llamamos en nuestra área espiritual. No, la santidad de la cual Dios está demandando aquí de su pueblo debe reflejarse y debe ser parte de toda la cotidianidad nuestra, donde quiera que nos encontremos. De tal modo, amada iglesia, amados hermanos, que en cada acto de nuestra vida, cada cosa que nosotros hagamos, debe dar fe de quién somos y quién es el que se mueve o habita en medio de nosotros. Y Pedro, yo les invito a explorar a saciedad, a profundidad, la carta del apóstol Pedro. Es muy interesante cómo Pedro habla acerca de la santidad en cada instancia de nuestra vida, en lo social, en lo moral, en lo político, en lo laboral, en las relaciones de pareja, en la relación de familia, en la iglesia, donde quiera que nos encontremos. Y por eso Pedro es el que dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. De tal modo que se aplique en nosotros, santos por dentro y por fuera, como dice un hermano. Y no como muchas veces escuchamos tristemente por ahí: quien la ve y quien lo ve tan santico y tan santica el domingo. Pero vayan a verlo, vayan a verla el lunes y el martes en la casa. Vayan a verlo en el trabajo. Y qué bueno, amados hermanos, que en nuestra identidad, el primer elemento que Dios resalta de su pueblo es este asunto que refleja el carácter mismo de Dios: santidad. Amén. Así que si usted ha entendido esto y es consciente de este asunto, dígale al que está a su lado: eres santo, ¿no? Dígaselo: tú eres santo. Recuérdeselo. Y usted tan gentil, pues devuélvaselo y dígaselo: no, y tú también eres santo. Devuélvaselo. Porque hay cosas que uno necesita oír, uno necesita escucharlo. Y que le digan a uno, que se lo recuerden a uno, pues eso es muy importante. Algunos se enterarán, no se estarán enterando hoy, y qué bueno. Pero hay cosas que también es importante que nos las recuerden. Y hoy, pues no sé si les he enterado o si les estoy recordando, pues cualquiera de las dos vale. Amén. En segundo lugar, si usted mira atentamente el versículo 26, el mismo versículo 26, aquí se nos habla de otro asunto bien importante. Note que el Señor le dice a su pueblo: habéis pues de serme santos, porque yo soy santo. Y
os he apartado de los pueblos. ¿Notaron eso? Os he apartado de los pueblos. Ahora, hay aquí una segunda cosa que nos plantea el Señor y tiene que ver precisamente con nuestra identidad como pueblo de Dios. Este no es un pueblo que se formó al azar. Este no es un pueblo que se formó de pronto por la organización comunitaria de vecinos que tomaron una decisión en una asamblea comunitaria y no, vamos a formar un pueblo, vamos a formar una comunidad. No. Este es un pueblo apartado de entre los demás pueblos. Y me llama la atención este detalle, amados hermanos, porque aquí hay una intencionalidad, aquí hay un propósito, aquí hay un plan que no nació en el corazón nuestro, no nació en el corazón del hombre, nació en el mismo corazón de Dios. Un pueblo que ha sido apartado por Dios, de entre los demás pueblos. Imagínese usted todos los pueblos de la tierra, todas las naciones, y dentro de tantas naciones Dios fija sus ojos, su atención en uno, no porque fuese el más grande, el más importante, el más bonito, el más rico. No, simplemente porque Dios los amó, Dios así lo quiso, y de entre todos escogió a uno, lo apartó para él. Es un pueblo que nace de las mismas entrañas de Dios, del corazón mismo de Dios, porque Dios así lo quiso. Los apartó. Y noten para qué los aparta Dios. Ahí está el propósito. El mismo texto nos dice que Dios los ha apartado. ¿Para qué? Para que seáis míos. Lo escogí para mí. Y ay, yo veré qué hago con ellos, pero ustedes son para mí. Y esto, amados hermanos, muchas veces nosotros no le damos la trascendencia que realmente tiene. Pueblos, las demás naciones se denominan pues naciones independientes, autónomas. Pero cuando usted mira el pueblo de Dios, a través de la historia, a través de los años, siempre se ha hablado de que es un pueblo escogido por Dios. Un pueblo que tiene nombre propio, que tiene identidad, que pertenece a alguien. Y ese alguien es nada más y nada menos que Jehová, el Dios creador de todas las cosas. Eso no solamente da pertenencia, sino que también provoca en el corazón una profunda experiencia de seguridad, de saber de que estoy en las mejores manos, en las manos de Dios. Es un pueblo que ha sido apartado por Dios. Ahora, cuando aquí se habla de apartado,
les voy a ¿cómo lo entiendo yo? Aquí hay, bueno, todos lo ven, todos son iguales, igualitos. Pero de entre todos esos, Dios llega y en un momento determinado dice: este es para mí, para mí. Todos son muy bonitos, todos son muy importantes, pero este es mío. Este ni me lo miren, ni lo toquen, porque es mío. Los demás también son míos, me pertenecen, pero este fue apartado, separado de entre los demás. Y eso da seguridad. No somos cualquiera, hermano. ¿Saben? Muchas veces uno de los grandes problemas de la iglesia, y lo digo con dolor, que muchas veces nosotros no nos damos el valor, la importancia, ni ocupamos el lugar que realmente nos corresponde. Y muchas veces no es porque los demás lo quieran hacer con nosotros, sino que muchas veces por desconocer, por saber realmente quién somos, permitimos entonces que otros jueguen con nosotros. Y ese es uno de los grandes problemas por lo cual la iglesia sufre. Uno de los grandes problemas por lo cual mucha gente se enseñorea de nosotros, de la iglesia, y nos maltrata y nos subvalora, porque sabemos que somos llamados, escogidos por Dios, sí, pero ¿y qué? Y es un asunto que tenemos aquí en la mente, pero ¿cómo se traduce esa exclusividad al diario vivir? Es ahí donde está el detalle, es ahí donde está el problema. Y cuando Dios habla de que Él nos ha escogido, nos ha separado para ser de Él, mi amada iglesia, amados hermanos, esto tiene que trascender y tiene que cambiar todo en nuestra vida, porque nosotros somos propiedad privada de Dios. Le pertenecemos a Dios. Por donde usted lo mire, le pertenecemos a Él, somos de Él. Por creación, por adopción, por llamamiento, por separación, por todo. Y a veces la iglesia y nosotros caminamos por la vida como si Dios nunca hubiera hecho nada. Pero creo que Dios en estos tiempos está trayendo luz a su iglesia, está trayendo luz a su pueblo, y nos está despertando a que podamos ubicarnos en el lugar que nos corresponde. Y hoy espero, con la ayuda del Señor, que nosotros podamos
no solamente entender un poco quién somos, sino que podamos darnos realmente el valor y la importancia de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios ha hecho de nosotros en medio de esta sociedad, en este mundo. Identidad. Esta identidad tiene que ver con ese aspecto de ser apartados, separados de los demás pueblos. Pero hay otro tipo de separación también que Dios ha hecho. Es que Dios no solo nos apartó de los demás pueblos, sino que nos apartó para Él. Eso es diferente. Eso es lo que marca diferencia. No simplemente nos separó de los demás pueblos. Porque usted puede separar a algo, o puede separar algo de los demás y dejarlo solo. Pero es posible que muchas veces al separarlo de demás y dejarlo solo, corre mayor peligro, mayor riesgo. Pero eso no fue lo que Dios hizo. Él no solamente nos separó de los demás, sino que nos apartó para Él. Que una cosa es separar y otra cosa es separar para Él. En otras palabras, como le decía a los hermanos un día, nosotros estamos en relación a Dios. Dios nos tiene aquí, seguro. Dios nos tiene guardado para Él. Eso debe provocar en nosotros confianza, seguridad de saber de que estamos en las mejores manos. Apartados para Dios, para ser míos. Dígale que está a su lado: eres de Dios. Dígale: eres de Dios. Ahora de vuelta se lo dije: somos de Dios, somos de Dios, somos de Dios, le pertenecemos a Dios. No solamente somos santos, sino que le pertenecemos a Él, somos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Que somos de Dios. Hablando de estas cosas, vamos a ampliar este asunto que es muy importante. Hemos leído el versículo 26. Yo quiero invitarles para que demos un paso más. Y miremos lo que nos regala los versículos 24 al 26. Y vamos a explorar este versículo 26 en todo su contexto, y vamos a mirarlo desde el versículo 24. Dios, hablándole a su pueblo de lo que debían y no debían hacer, de lo que deben y no deben hacer. Lo que no deben está en los versículos 22 al 23. Es precisamente lo que hicieron los pueblos que estaban ahí, y que Dios los arrojaba de ese lugar por su mal comportamiento, por sus prácticas, sus costumbres que no le agradaban a Él. Y esas cosas precisamente eran las que el pueblo de Dios debía evitar para no correr con la misma suerte. Ahora en el versículo 24, que dice la palabra:
pero a vosotros os he dicho, ¿están todos conmigo? Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y os la daré, para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios. Y agrega que os he apartado de los pueblos. Versículo 25. Por tanto vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, el contexto de esta escritura, amados hermanos, tiene que ver exactamente con la obra que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Dios, desde mucho tiempo atrás, ha diseñado entonces un propósito, y que ahora se lo está revelando a Moisés para que lo diga a su pueblo. Ustedes no son cualquier persona, ustedes son aparte, ustedes son diferentes. Ustedes son santos. Ustedes han sido santificados. Deben entonces vivir conforme a lo que son santos. Ustedes han sido apartados para mí. Entonces deben vivir conforme a la vida que yo les propongo, la vida que a mí me agrada, porque ustedes no son cualquiera, ustedes son míos. Ustedes son completamente diferentes. Ahora, cuando la palabra de Dios habla de esta diferencia, ¿de qué está hablando realmente? Es en Deuteronomio donde se nos marca una clave de esa gran diferencia entre el pueblo de Dios y los demás pueblos. Si ustedes miran el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6, y vamos a mirarlo todos porque vamos a hacer un ejercicio aquí. En el capítulo 7, versículo 6, ¿qué es lo que Dios está diciendo realmente acerca de quién es su pueblo? Mire lo que dice el versículo 6. ¿Están todos conmigo? Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Qué dice que es? Pueblo santo. Ya lo hemos estado hablando acá. Jehová tu Dios te ha escogido. Lo hemos estado hablando también, ¿cierto? Pero note el regalo que nos da Deuteronomio. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser un pueblo especial. Wow. Para ser un pueblo especial. Y yo no sé qué significa esto de ser especial para usted.
Pero cuando se habla de especial, se está hablando de algo especial. ¿O no? Y lo dije de manera jocosa, de manera chistosa, pero ese especial tiene nombre. Hay adjetivos para ese especial. Yo se la puse genérica. Pero cuando Dios está hablando de un pueblo santo, de un pueblo apartado, de un pueblo escogido para Él, está hablando de un pueblo especial. ¿Y cuál es la especialidad de este pueblo? Fíjense que no solamente somos santos, hemos sido apartados por Dios y para ser de Él, sino que ahora Dios dice, son un pueblo especial. Pero ¿cuál es esa especialidad? ¿Con qué se come eso? Éxodo 19, 5 y 6, que sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Vamos a describir un poco cuál es esa especialidad. ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Porque una cosa piensa el burro y otra cosa el que lo monta. Una cosa piensa usted, otra cosa piensa Dios. Y cuando Dios dice que su pueblo es un pueblo especial, sí, eso suena bonito, pero realmente, ¿y qué? ¿Y eso qué es? ¿De qué está hablando Dios? Ahora pues, dice el Señor, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro para todos los pueblos de los cuales yo los separé. Aló. Yo no sé cómo les cae a ustedes un 11 de enero a esta hora escuchar de que usted es un tesoro especial. ¿Usted se había puesto a imaginar realmente quién es usted? Como dice el estribillo de este país, usted no sabe quién soy yo. Yo siempre que leo, que miro esto, amados hermanos, soy levantado. Y aunque ustedes no lo crean, aquí donde usted me ve, a mí me han dicho de todo. Yo he sido víctima también de rechazo, de desprecio, de menosprecio, de la burla. Por negro, por feo, por chiquitico, por evangélico, por pobre, Pero que ojalá escuchen esto los que han alzado su lengua en contra mía. Ojalá escuche esto mi vecino. Iglesia, escúchame esto. Ojalá tu marido, mujer,
sepa esto. Que tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia sepa esto. Ellos no saben realmente quién eres tú. Pero no hay problema con esto. ¿Sabe cuál es el verdadero problema de este asunto? Es que muchas veces ni siquiera nosotros mismos hemos llegado a apropiarnos, a adueñarnos de lo que realmente somos. Y en esta hora, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, quiero decirte en el nombre del Señor, créalo o no, acéptelo o no, tú y yo, por ser parte del pueblo de Dios, somos su especial tesoro para todos los pueblos, para todas las naciones, sea quien fuere y esté en donde estuviere. Tú y yo somos su especial tesoro. Y yo no sé usted cómo entiende ser un especial tesoro. Yo no sé qué es un tesoro para usted. ¿Cómo lo define usted? ¿Qué es un tesoro? Yo no sé usted cómo define eso. ¿Qué es un tesoro? Creo que aquí también en mi iglesia una vez estuve hablando acerca de esto de ser un tesoro para Dios. Pero ¿qué es un tesoro? A ver, ¿alguien puede decirme qué es un tesoro? Algo valioso. ¿Alguien? Algo valioso. ¿Valioso? ¿Qué más? Especial. Especial, ¿qué más? Bueno, déjeme decirle realmente qué es un tesoro. No, lo que ustedes han dicho es bueno, es válido. Pero déjeme decirle realmente qué es un tesoro. Un tesoro hay reloj, hay cadena, hay argollas, hay prendedores, un bojote de cosas. No es una prenda, no es una joya, es un tesoro, es el conjunto, una serie de joyas juntas. Un reloj, pues, muy valioso, no deja de ser una prenda y nada más. Pero un tesoro es la reunión de tantas perlas o tantas prendas juntas. Esa es la reunión de prendas, es la asamblea general de las prendas juntas. Es un tesoro. Dios no está diciendo que somos simplemente una joya, aunque algunos son tremendas joyitas. No sé si me estoy haciendo entender. Dios cuando nos mira, Dios cuando te mira, ¿qué ve? Todo un tesoro, y no cualquier tesoro, un tesoro entre los tesoros, un tesoro especial. Eso es el pueblo de Dios, tesoro especial
para Él. Yo quiero decirte en esta mañana que muchas veces tú te ves así como, ay, va, poca cosa. No, mi hermano, en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo me paro en este altar para decirte, en el nombre de Jesús, tú eres especial tesoro para Dios. Y no importa lo que diga tu marido, lo que te diga tu mujer, lo que te diga el vecino, lo que te digan los demás, tú eres especial tesoro para Dios. Y lo demás es lo demás. Es que da dolor cómo nos miramos nosotros. Oye, Dios diciendo, oye, tremendo lo que estoy viendo, oye, tú eres especial tesoro. Y una casilla, yo aquí, ¿y cómo estás tú aquí? Como cuando tú eras pobre. Y entonces, ¿a qué estamos jugando aquí, hermano? Cuando no tenemos una identidad clara de quién somos, difícilmente vamos a reflejar en el mundo lo que somos. Cuando no tenemos una identidad clara de quién somos, difícilmente vamos a ejercer un ministerio efectivo. Porque si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a pretender yo hacer cosas? Ustedes son un pueblo especial. Y cuando Dios habla de un pueblo especial, lo primero que Dios ve en esa especialidad es que somos tesoro especial para Él. Cuando Dios habla de un pueblo especial, en Deuteronomios capítulo 14, versículo 2, aquí se nos habla de otro asunto que tiene que ver con la especialidad de este pueblo. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para que seas ¿qué? Para que sea ¿qué? Para que sea ¿qué? Un pueblo único. Único. Y ese elemento, ese asunto de ser un pueblo único, es lo que nos da carácter especial. Un pueblo que no tiene comparación. ¿Con quién lo comparamos? Un pueblo que no tiene, no hay clon. Una amiga en estos días me envió me montó en Instagram y contéstale, encontré mi clon, y yo montó ahí una foto de alguien que tenía cierto parecido, y bueno, dentro de la cosa yo le escribí, hijita, como tú no hay dos. Y eso no es solo para ella. Eso es para la iglesia, para el pueblo de Dios. Como la iglesia, como el pueblo de Dios, no hay dos. No hay otro. Es la manera de cómo Dios nos mira. Cuando Dios nos ve como algo único. Creó su pueblo
Listo, y rompió el molde, ya, y no hay, no, ya no se puede hacer otro igual. Yo no sé para cuántos esto es nuevo hoy, o cuántos necesitaban ser recordados de este asunto. Bueno, es que no somos cualquiera, hermano. Usted y yo, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, no somos cualquiera. Yo anhelo el día en que la iglesia, los creyentes, podamos atesorar esto en lo más profundo de nuestro corazón. Y cuando eso sucede, la vida cambia. La vida cambia. Pueblo único. Deuteronomios 26:18. ¿De qué está hablando Dios cuando dice: ustedes son un pueblo especial? ¿De qué está hablando Dios? Deuteronomios 26:18. Y Jehová, ¿qué dice? Y Jehová ha declarado que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Oye, mi hermano, esto es para sacar pecho. De su exclusiva posesión, Jehová el Señor ha decidido habitar en medio de ti. ¡Wow! A nosotros nos sorprende muchas veces. Mira, vamos para allá y vamos a dormir allá. Entonces nos ponen a correr ya, porque viene fulanito, fulanita, y hay que atenderlo bien. Y eso no solamente nos pasa a nosotros, creo que nos pasa a todos, ¿o no? Aquí el Señor nos está diciendo: voy a pasar por allá mañana y voy a... ¿Sabe quién es el que está hablando aquí? Jehová mismo, el Señor. Y está diciendo: ustedes son mi exclusiva posesión. Es decir, Él ha decidido vivir, habitar. Él ha decidido mudarse para donde ti. ¿Sabe quién es el que vive y habita en medio de nosotros? Jehová, el Todopoderoso. ¿A quién le pertenecemos? A Jehová, el Todopoderoso. Y si nosotros no tenemos esto claro, amada iglesia, amados hermanos, de quién somos, qué tenemos y a quién le pertenecemos, difícilmente, escúchame iglesia, y te lo digo con el corazón en la mano, difícilmente vamos a ejercer un ministerio efectivo aquí en la tierra. Porque si no sé quién soy, pues cualquier cosa que haga está bien. Pero si yo sé quién soy y a quién le pertenezco, ya eso cambia. Eso cambia. Por eso el Señor, volvamos a Levíticos 20. Por eso el Señor dice: habéis de ser santo, porque yo soy santo.
si le pertenecemos a Él, ya esto debe y automáticamente nos plantea, nos propone no solamente una identidad, sino también un estilo de vida. Amén, hermanos. Y quiero concluir con esta parte. El saber quién somos, tener clara nuestra identidad, pero esa identidad también nos compromete. ¿Están conmigo? Esa identidad también nos compromete. El saber de que somos santos nos compromete a vivir en santidad. Saber que somos de Dios nos compromete a reflejar a ese Dios al cual pertenecemos en todas las áreas de nuestra vida. Pero el saber que hemos sido separados, ¿qué implicación tiene? Interesante, ¿no? Lo que nos plantea este texto aquí, desde el versículo 24 que leímos ahorita. Si ustedes observaron, en la lectura que hicimos en Levítico 20, del 24 al 26, aquí aparece 4 veces el elemento de ser apartado, separado. 4 veces. Si ustedes observan el versículo 24, al final dice Dios: os he apartado de los pueblos. 1. Versículo 25, al final, hablando de los animales inmundos y de los limpios, dice: os he apartado por inmundos. ¿Están conmigo? 2. 3. Versículo 26, la última parte: os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 0 y van 3. 3 apartados. Yo les hablé de ¿cuánto? De 4. Aquí aparecen 3. ¿Dónde está el cuarto? Mire con detenimiento el versículo 25. En este texto, ¿qué dice la palabra? Por tanto, ¿están conmigo, hermanos? Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio y animal inmundo. Esta expresión o este término de hacer diferencia es exactamente el mismo término hebreo del badal con el cual Dios nos ha apartado. Cuando Dios dice que yo los he separado entre los pueblos, que yo los he apartado para mí, y que yo he separado, he apartado los animales limpios e inmundos, eso es una obra directa de Dios en favor de su pueblo. Pero ahora, por la calidad, escucha mi iglesia, por nuestra calidad de ser de Dios, ahora nos corresponde a nosotros, dice el versículo 25, por tanto, ustedes, al haber sido santificados por mí,
En otras palabras, al haber sido apartado, al haber sido separado de entre los demás pueblos, al haber sido escogido para pertenecerme a mí, ahora a ustedes les toca de aquí en adelante hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Es exactamente lo mismo que Dios hizo con nosotros. Al apartarnos para Él, y ahora al pertenecerle a Él, nos toca a nosotros también ahora tomarnos el tiempo, tener el cuidado de discernir, que ese es el significado del hacer diferencia. Discernir, saber dividir o separar lo uno de lo otro. Y allí es donde, como dicen en mi tierra, la puerca tuerce el rabo. Gloria a Dios que hemos sido separados, apartados por Dios. Aleluya, amén. Y somos especial para Dios. Pero esa especialidad ahora nos compromete también con Dios. De lejos todo parece, pero no todo siempre es lo que parece. Ahora nos toca a nosotros establecer y hacer diferencia entre lo que parece y lo que es. Todo me es lícito. Es allí donde me toca ahora, como pueblo especial, hacer diferencia. Y me toca aprender a separar lo uno de lo otro, a separar lo puro de lo impuro, y a tener cuidado y a poder discernir y saber dividir qué es y qué no es lo que debo o lo que me conviene hacer, porque soy pueblo especial de Dios. Yo recibí esta palabra comenzando el año. Yo le decía: Señor, dame una palabra para este año. Qué tremenda respuesta me dio el Señor. Me hizo recordar quién soy. Y por esa calidad de identidad de quién soy, ahora me pone en un camino que se llama 2026. Y por tu calidad de quien eres, ahora te toca hacer, reflejar
y dar fe o dar luz o testimonio de quién eres. Esto nos da dirección. Y el llamado, amada iglesia, en esta mañana, para cada uno de los que aquí nos encontramos, es a reflejar a Dios en cada acto de nuestra vida, donde quiera que nos encontremos, porque somos pueblo especial. Y por ser tan especiales, es que nos corresponde ahora vivir de una manera diferente. El éxito nuestro de 2026 no está en cuánto nos hayan aumentado el sueldo. La bendición y la prosperidad de la iglesia no depende de cuánto nosotros aportemos. Depende de cuánto nosotros seamos capaces de atesorar lo que Dios ha dicho de nosotros, y cuánto nos atrevamos a vivir en conformidad con ese testimonio que Dios ha dado de nuestras vidas. Nuestra bendición o nuestra aflicción va a depender mucho de cuánto nosotros aprendamos a hacer diferencia entre lo divino y lo humano, entre lo limpio y lo impuro, entre lo que conviene y no conviene. Y esa es tarea nuestra de todos los días. Y quiero dejarlo claro de una vez: hay cosas que Dios no va a hacer jamás. ¿Me están escuchando esto? Hay cosas que Dios no va a hacer jamás. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nos toca hacerla nosotros. En esta separación, en este apartado que aparece aquí, 4 veces, 3 las hace Dios. Pero hay una que nos toca a nosotros, y es aprender a hacer diferencia. Y en esa pequeña diferencia es donde está el detalle, es donde está el triunfo, es donde está la bendición o la maldición. El anhelo de mi corazón y el gran sueño y deseo de Dios para cada uno de ustedes, amada iglesia, es que Dios les bendiga. Que tengamos un año lleno de grandes y abundantes bendiciones. Y de hecho Dios lo ha hecho ya. Pero ahora hay una partecita que toca por recorrer todavía. Y el gran anhelo de mi corazón es que podamos tener este año y siempre esa luz, ese discernimiento especial para tomar las decisiones y establecer las diferencias entre lo que debo y lo que no debo hacer. Y
de esta forma nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia y, ¿por qué no?, nuestra sociedad será renovada, será transformada. Cuando nos atrevamos como pueblo especial de Dios a tomar decisiones sabias e inteligentes, tal como Dios las espera y las demanda de cada uno de nosotros.